que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Padre Santo que estás en el cielo, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, mi Dios. Te damos honra, papá, porque tú eres el único que te la merece, mi Dios. Aquel grande eres tú, aquel poderoso eres tú. Señor, te pido, Dios mío, que uses mi vida como a ti te plazca, Dios mío. Usa mi vida para guiar a este pueblo, Dios mío, que hoy ha venido sediento de una palabra. Señor, háblales a su espíritu, que ellos puedan entender que tú los has llamado para ser santo, que tú los has llamado, Señor, para andar en santidad y en amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Pueden colocarse cómodo. Bueno, mis amados, para los que no saben, esta es una carta que el apóstol Pablo, está atento, escribió a la iglesia en Galacia. ¿Para qué? Porque cada texto, cada prédica, cada palabra que un pastor o un predicador trae a una iglesia, tiene que haber un porqué y un para qué, para que usted pueda entender de que la palabra tiene que ser filtrada, de que la palabra tiene que ser conocida, pero la palabra tiene que también ser explicada. El apóstol Pablo, cuando le dice esto a ellos, él se va de viaje. Pero sucede que, mis amados, cuando había maestros en aquel tiempo, maestros que habían conocido de Cristo, maestros que habían conocido a Cristo, pero estos falsos maestros, ellos querían predicar y enseñar un evangelio diferente, un evangelio que no era por gracia sino por obra. Ellos decían: sí, Cristo vino a salvarnos, pero tenemos que cumplir la ley de Moisés. Ellos decían: Cristo sí vino a salvarnos, pero tenemos que hacer esto, tenemos que circuncidarnos. Donde la iglesia en Galacia, ellos eran gentiles, eran gente que no tenían que venir ligadas a la esclavitud, no tenían que venir ligadas a las prácticas judaizantes. Entonces, cuando Pablo se da cuenta de esto, Pablo comienza a hacer un llamado de atención. ¿Pero por qué hace un llamado de atención? Porque Pablo ya los había enseñado, Pablo ya los había guiado, Pablo los había instruido. Y comienza diciendo el texto de esta manera: estoy maravillado, estoy sorprendido, no puedo creer lo que está pasando. ¿Está escuchando esto? Amén. Ahora está diciendo: pero no puedo entender. Si ustedes ya tienen la doctrina, si ustedes saben que Cristo murió por ustedes, si ustedes saben cuál es la verdadera palabra, ¿por qué se han dejado distorsionar? Cada predicador, cada pastor tiene el compromiso de hacer que las ovejas no se desvíen. Hacer, escuche esto, que la persona que no tiene mucho conocimiento llegue al camino de la verdad. El apóstol Pablo se ha podido quedar callado, pero no. Él dijo en el versículo 6: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y yo quiero hoy predicar bajo ese tema, un evangelio diferente, pero no para nosotros vivirlo, no, es para que usted lo identifique, porque hay muchas iglesias que hoy en día están siendo dañadas, iglesias que están siendo distorsionadas, mi amado, familias enteras que están siendo destruidos. ¿Pero por qué? Por la falta de conocimiento. Y yo sé que aquí hay ministerios poderosos,
Yo sé que aquí hay talentos que Dios ha implantado en este lugar. Yo sé que aquí saldrán evangelistas, pastores, maestros, pero tienen que ser bajo el fundamento de la palabra. Porque aquí no es lo que a mí me parece. Aquí no es lo que yo creo, aquí es lo que está escrito, porque la palabra es la que nos guía toda verdad. La palabra se interpreta a sí misma, y el apóstol Pablo se lo estaba dando a entender a la iglesia en Galacia. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os halláis de aquel que os llamó, os alejáis de aquel que os llamó. Mi amado, haciendo un énfasis, yo quiero que usted entienda algo. ¿Cuántas iglesias han enviado predicadores? Y en el momento que el predicador comienza a predicar y comienza a distorsionar la palabra, usted comienza como que a creerle a lo que él dice. Y comienza usted a analizar lo que el predicador dice. Y entonces usted comienza a pensar mal de su pastor. Entonces comienza a pensar mal de su hermano. ¿Pero por qué? Porque hay personas que vienen con conceptos. Hay personas que vienen con opiniones. Y usted como siervo de Dios no puede creer en las opiniones. Usted como siervo de Dios no puede creer en los conceptos. Mi amado, ¿qué es un concepto? Un concepto es creer bajo mi ideología. Un concepto es obligarte a ti a pensar en lo que yo creo. No, aquí nosotros los hijos de Dios tenemos que creer en Cristo. Nosotros los hijos de Dios tenemos que creer a Cristo. Nosotros no nos pueden engañar. Nosotros tenemos que venir bajo el fundamento de la palabra. Mi amado, ¿por qué enfatizo esto? Porque hay momentos, mi hermano que está aquí, que a veces los pastores no estamos. Y cuando los pastores no estamos, le digo por experiencia propia, se hacen grupitos donde un hermano le habla mal del otro, donde el otro hermano le habla mal del otro, donde cuando todos están en reuniones hablan mal del pastor y de la pastora. Mi amado, y la iglesia comienza a entrar en disensión, y la iglesia comienza a entrar en pleito. ¿Pero por qué? Porque los que están oyendo no tienen palabra, porque los que están oyendo no tienen el Espíritu Santo, sino que todos le dicen que sí y a todos le dicen amén. Pablo estaba amonestando a la iglesia de Galacia. Estoy maravillado. Ustedes conocen la palabra. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Amén. ¿Por qué le van a decir que Cristo viene y usted va a decir amén? No, usted tiene que escuchar, usted tiene que saber entender y comenzar a darse cuenta cuáles son sus principios. Hasta el momento yo puedo entender que el pastor de esta iglesia es maestro, explica la palabra como está escrita. Cuando alguien venga con otra palabra, con otro conocimiento o de otra iglesia tratando de distorsionar lo que el pastor dijo, usted tiene que filtrarlo con la palabra. ¿Sabe por qué? Porque así hay muchos que se han ido a un evangelio diferente. Así hay muchos que se han ido a iglesias que no agradan a Dios. ¿Y por qué yo estoy hablando de esto? No lo sé, pero lo único que sí sé es que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero aunque haya libertad, el enemigo va a querer destruir. Usted tiene que tener los ojos bien abiertos. Antes de comenzamos a desarrollar la palabra, yo quiero que usted escuche el versículo 7. Dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mi amado, no todo el que tiene corbata es de Dios. No todo el que te habla de Jesús es de Dios. No todo aquel que habla con una Biblia en la mano es de Dios. Usted tiene que saber discernir. Usted tiene que saber entender. Porque el que viene con un evangelio diferente, viene con unas prácticas diferentes. Un evangélico que predica la palabra, ¿cómo te va a estar hablando mal de tu hermano? ¿Cómo va a estar hablando mal de su vecino? No, porque el que habla mal de su hermano es que es homicida. Y los homicidas no entran al reino de los cielos. Esto es lo que está acabando iglesias enteras. Lo que es la murmuración, lo que es la chismosería. Eso se tiene que acabar. No, pero es que Dios me conoce. No, ¿qué es lo que está saliendo de ti? Y yo identificaré que tú eres. La palabra enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú dices que chismosear y hablar mal y tratar mal a los demás, así te vas para el cielo, ese es un evangelio diferente. Y yo quiero que tú entiendas esto, porque a veces queremos disfrazar que el evangelio solamente es de ropa. No. Nosotros no nos vestimos así para ser cristianos. Nosotros no nos cubrimos hasta los pies con las mujeres para ser cristianas. No, ellas visten así porque son cristianas. Yo visto así porque soy cristiano, porque quiero agradar a Dios solamente. No quiere decir que por la ropa soy salvo. No. Yo me guardo para Dios.
Ese es el evangelio que usted tiene que entender. Hay gente que dice, no, yo me he visto así, voy a ser salva. Y en la casa vive de contienda, y en la casa vive de pelea, y tirando los platos al suelo, y gritando el esposo, y gritando la esposa. Mi amado, ese es un evangelio diferente. Porque el evangelio real es un evangelio de valores. El evangelio real es un evangelio de respeto. El evangelio real es vivir la palabra de Dios. Y yo quiero que a ti no te conozcan por lo que tú dices. Yo quiero que te conozcan por lo que tú vives. Porque hay gente que le gusta hablar cosas que no vive, y predica cosas que no le gusta vivir, solamente para que vean que es buen predicador. Pero no, tienes que vivirlo. Mi amado, aquí hay visitas. Y ¿sabes qué? Le digo algo. Hay mucha gente que no lee la Biblia, pero te lee tu vida. Hay gente que no lee la Biblia, pero lee tu testimonio. Es tiempo de agradar a Dios. Es tiempo de caminar bajo el fundamento de la palabra. No que haya otro evangelio, porque es que no hay otro evangelio. Usted sabe que la palabra evangelio tiene un significado buena noticia. Pero a veces nosotros nos volvemos personas que solamente damos malas noticias. Imagínate, el hermanito este se apartó, y esto, y esto, y esto, y esto. Y el hermanito este dejó de ir a culto, y esta hermanita se metió, no sé. Oiga, mi hermano, no sea portadores de malas noticias, sea portadores de buenas nuevas, de salvación. Cristo viene pronto a una iglesia a levantar, y el que no se prepare, aquí se quedará. Oh, mi amado, pero quiero que entienda esto poderoso. Mira lo que dice: si aún nosotros, si el apóstol Pablo dice si aún nosotros, en pocas palabras está diciendo si algún yo, si acaso yo, o un ángel del cielo desciende, en pocas palabras, y te predica un evangelio diferente, téngalo como que anatema. Pero ¿qué es la palabra anatema? La palabra anatema es maldito. Una persona que predica un evangelio diferente está acarreando maldición y está transmitiendo maldición. Por eso usted tiene que saber qué es lo que habla. Usted tiene que saber qué es lo que escucha. Usted tiene que saber qué es lo que usted pronuncia con su boca. ¿Sabe por qué, amado? Porque entramos maldición. A veces no sabemos por qué las enfermedades. A veces no sabemos por qué la escasez nos corretea, nos sigue donde nosotros vamos. Tenemos que analizarlo. Porque una cosa es que Dios te esté probando, y otra cosa es que tú estés recogiendo lo que estás sembrando. Porque son dos cosas diferentes. Estoy pasando por procesos, estoy pasando por problemas, sí, pero analiza qué hiciste el mes pasado. Analiza qué hiciste hace 2 meses. ¿A quién le fuiste piedra de tropiezo? Dígalo, dígalo. ¿A quién le fuiste piedra de tropiezo? Mi amado, tenemos que entender para qué fuimos llamados. Y Dios nos llamó ¿a qué? Nos llamó a ser compasivos unos con los otros. Y usted se va a dar cuenta a través de la palabra. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pero aquí en el 9 nos damos cuenta algo. Cuando usted le repite algo a alguien, ¿es por qué? Porque es grave el asunto. No quiero que cojas por esa trocha, mi amado, porque algo te puede pasar. Yo me di cuenta que hay hombres armados. Entonces, es que te lo estoy repitiendo, y si usted se mete, ¿qué sucede? Le puede pasar algo. Así, gente desobediente. Miren lo que dice en el versículo 9. Dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mi amado, voy a darle unas características de un evangelio diferente para que usted pueda entender, porque sé que hay visitas aquí. Un evangelio diferente. El pastor le da una orden según la palabra. Mi amado, aquí hay ayuno, aquí hay vigilia, necesitamos estar en el culto, necesitamos hacer esto, vamos a evangelizar. Y usted en su mente o en su casa: ¿yo por qué voy a hacerle caso al pastor? Él porque no tiene oficio. Y usted pudiendo ir a hacer la labor a Dios, usted dice que no. No, porque acaso quiere se cree el pastor para mandarme a mí. Mi amado, ese es un evangelio diferente. Porque la palabra enseña: sujetad a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Cuántos evangélicos, mi amado, les gusta llevar la contraria a los pastores? ¿Cuántos? Muchos. Y entre más le pueden llevar la contraria, más lo hacen. ¿Pero por qué? Porque no están viviendo un evangelio genuino. Están viviendo un evangelio diferente. Dándole a usted una explicación. Si yo a usted le voy a dar una jarra de agua, y yo le digo el 95% de esta agua
es agua pura, pero el 5% es veneno. ¿Usted se lo toma? ¿Usted se tomaría una agua con 5% de veneno? No se lo toma, ¿verdad? Así es el Evangelio, así es la palabra. La palabra tiene que ser genuina como está escrita. Le guste a la gente o no le guste, usted tiene que decir: Señor, aunque me duela es por mi bien, pero yo te quiero agradar a ti. ¿Por qué digo esto, mi amado? No me está sucediendo, pero lo he visto en diferentes lugares. Mi amado, gente desunidas en la iglesia, grupitos unidos en la iglesia, un grupito por aquí, un grupito por allá. No, Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a ser un cuerpo en Cristo. Dios nos llamó a ¿qué? A ser un solo cuerpo. ¿Cristo por cuántos cuerpos viene? Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él no viene por nombre, Él no viene por denominaciones. Él viene por una iglesia que se guarda para Dios, una iglesia que se aparta del pecado, una iglesia que dice: Señor, heme aquí, yo estoy disponible para lo que tú quieras. Me alegró, mi amado, cuando llegué a esta iglesia, porque soy seguidor de esta iglesia desde que empezó. Pero, mi amado, se me acerca un varón aquí y me dice: varón, a mí no me interesa si yo predico en el púlpito o no. A mí me duelen son las almas. A mí me duelen son las almas. Ese es el sentir de Cristo. Mi amado, cuando un verdadero cristiano tiene el sentir de Cristo, le duelen las almas allá afuera. Le duele el que se está perdiendo. Le duele, mi hermano, el que lo está buscando para asesinarlo. Llévale la palabra. Únete con 2, con 3. Llévale la palabra. Ese es el verdadero evangelio. Cristo no venía buscando iglesia. Cristo venía buscando almas para salvar. Ese es el sentir que nosotros tenemos que tener. Por eso a cada persona que está aquí, y si quiere ser cristiano o va a ser cristiano, oiga, Dios lo está tocando, sé diferente. He escuchado muchas veces en lugares donde he predicado: yo no quiero ser cristiano porque mi tía es esto, porque la vecina es esto y esto. Sí, pero a ti que te interesa lo que hace la vecina, a ti que te interesa lo que te hace el vecino, a ti que te interesa lo que te hace tu tía. Sé evangélico de verdad, verdad tú. Sé cristiano de verdad, verdad tú. Marca la diferencia, demuestra que tú naciste de nuevo. Mi amado, ¿por qué esto hay que hablarlo? Porque cuántas personas no se enfrían por otros. Ya el hermano no ayuna, yo no voy a ir tampoco a ayunar. Ya el hermano no ora, yo tampoco voy a ayunar. Mi hermano, no, que nadie te mueva de la doctrina, que nadie te mueva de ahí. La palabra enseña: pregunta por las sendas antiguas y anda por ellas. No te está diciendo: mira para ver si alguien camina. No, anda por la sana doctrina, anda por la senda antigua. ¿Pero qué es la senda antigua? Mi amado, la senda antigua son los principios bíblicos. La senda antigua siempre están en oración, en búsqueda, mi amado, en vigilia, demostrar la santidad externa e interna. Eso es la sana doctrina. No predicar evangelios inventados, no predicar según lo que a mí me parece. Hombre, que no hay necesidad de padecer en Cristo, porque el que padece en Cristo es porque está en pecado. Hay que quitarse eso de la cabeza. Porque la palabra enseña, mi amado, que nosotros vamos a padecer por causa de Cristo. Y si la palabra le enseña, no te preocupes por lo que estás viviendo. Pero yo quiero que tú sepas algo claro. Tienes que analizar por qué lo estás viviendo. Eso lo dije al principio. Porque a veces pensamos que son pruebas. Y no, son consecuencias. Cuando nosotros vivimos consecuencias malas por nuestras malas actitudes, es tiempo de pedir perdón. Porque ese es el fundamento de la palabra. Es tiempo de acercarte a esa persona y decirle: perdóname porque sé que te ofendí. O decirle: te perdono porque me ofendiste. Mi amado, y cuando usted busca relacionarse y entrelazarse con esa persona que usted ve que no gusta de usted, usted está viviendo un verdadero evangelio. Porque Dios te llamó a que estés en paz con todo, y que sin la santidad nadie verá al Señor. Pero dígame cuántas iglesias, mi amado, uno con el otro tirándose y no se hablan, pero adorando a Dios y decir: con él me voy con él, me voy con él. ¿A dónde te vas a ir si eres un grosero? ¿A dónde vas a ir si no perdonas? ¿Para dónde vas a ir? Mi hermano, lo que te espera es el lago que arde con fuego y azufre. Usted tiene que ser diferente, usted tiene que perdonar. Viva el verdadero evangelio. Oh, bendito Dios. Hacia algunos otros, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente. Ya hablamos
La primera característica de un evangelio diferente: el que no obedece al pastor. ¿Cierto que sí? Pero ahora yo le voy a decir otro evangelio diferente. No es que yo pueda hacer lo que yo quiera. Yo me puedo congregar en un lado y en otro lado donde yo quiera. Hoy voy aquí, mañana voy allá, mañana voy allá. No, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Mi amado, el culto es a las 7 de la noche. Venga 20 minutos antes, adore a Dios, ore a Dios, arrodíllese ahí en la silla, demuestre que usted quiere que Dios le hable. Mi amado, cuando nosotros nos metemos la obra en el corazón, nosotros queremos que Dios nos use. Nosotros queremos que la iglesia crezca. Pero mi amado, hay gente que no tiene, escuche esto, hay gente que no tiene quien lo guíe, porque son personas que son, ¿qué? Son desobedientes. Mi amado, no le creen a la palabra, no le creen a los predicadores y andan de iglesia a iglesia. ¿Cómo que le dicen los hermanos crispetas? Amén. Mi amado, Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a orden. Dios te llamó a que ¿qué? A que adores a Dios. Sí, pero es que en esa iglesia no me gusta. Bueno, si no te gusta, vete para otra. Pero es tiempo de ordenar tu vida. Cuando usted anda saltando de un lugar a otro, es porque es un desordenado, mi amado. Y si tu vida física es desordenada, imagínese la vida espiritual. Usted tiene que tener orden. Usted tiene que tener sujeción. Usted tiene que estar sujeto. Mi amado, si usted tiene sujeción, usted va a ser alguien de autoridad. Porque si a usted no le gusta obedecer, a usted no lo van a obedecer. Si usted quiere enseñar, usted tiene que ser enseñado. Si usted quiere exhortar, usted tiene que ser exhortado. Si usted quiere guiar, usted tiene que ser guiado. Mi amado, todo es así. Pero mi amado, ¿sabe qué sucede? Lo más triste es que a veces, cuando nosotros no sabemos 2, 3, 4, 5 versículos, ya no creemos el mejor, ya no creemos el super evangelista, no creemos el super pastor y no queremos escuchar de nadie. Mi amado, no, la palabra dice esto y esto y esto. No, aprende a escuchar, aprende a escuchar. No te hagas sabio en tu propia opinión, no es lo que tú crees, es lo que la Biblia dice. Mi amado, usted no sabe que el que no oye consejo es insensato, pero el que oye consejo es sabio. Es tiempo de escuchar consejos. Yo no sé si de pronto hay alguien aquí que no es pastor, no es pastora, pero Dios le dio una palabra y le dice: mi hermanita, Dios me dijo que te dijera esto y esto y esto y esto. ¿Qué me va a decirte a mí? Si este es uno igual que yo. A Dios no le agrada eso, eso es altivez. Y el altivo Dios lo mira de lejos. Porque Dios puede usar a quien sea en este lugar. Usted reciba y diga: Señor, gracias porque me hablaste. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? La humildad que tú estás demostrando, otro día te habla a ti para que tú le hables a otro. Ay, es que Dios no me usa, pero es que ¿cómo te va a usar si eres una persona que tiene soberbia? ¿Cómo te va a usar si no recibes de nadie? Mi amado, es tiempo de volver al principio. Es tiempo de volver a la obediencia. Mira lo que dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿Cuál es? Un evangelio puro, un evangelio sin mancha, un evangelio sin arruga, un evangelio que solamente vivimos para Dios. El evangelio no se combina con política. El evangelio no se combina con el mundo. El evangelio tiene que ser genuino. La palabra enseña que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este es el verdadero evangelio. Déselo fuerte al Señor, déselo fuerte. Nosotros vivimos para Cristo. Nosotros vivimos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. No me vengas con doctrina, con falacias de engaño. No. Por eso tenemos que leer la palabra. Evangelio diferente. Ahora entro en desarrollo, estoy dando el ejemplo. Mi amado, evangelio diferente. El evangelio que no tienes, escucha esto. El evangelio que no tienes que guardar tu vida para Dios, que no tienes que guardar tu vocabulario. Dios nada más mira tu corazón. No te preocupes, que Dios nada más mira el corazón. Mi amado, yo le digo algo. La palabra enseña: ay, por cual viene el tropiezo, mejor le fuere amarrarse una piedra de molino y tirársela al profundo del mar. Mejor le fuere. Oiga, mi amado, pero
Si Dios nada más mira tu corazón y no le importa lo externo, si eso no le importa a Dios, porque está escrito en la palabra. ¿Por qué? Yo le voy a explicar hoy el por qué. Ese es un evangelio diferente. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Hoy usted se va a dar cuenta lo que Dios quiere hacer en tu vida y por qué no se está desarrollando lo que Él te entregó. Voy a leer para ustedes. Dice la palabra: y el mismo Dios de paz os santifique nada más el corazón. ¿Quién está leyendo? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, punto y coma, y todo vuestro ser, espíritu, alma y el corazón, cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está hablando la palabra? Que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Usted dirá: pastor, pero explíqueme eso. ¿Qué estaba hablando Pablo? Pablo le estaba hablando a la iglesia en Tesalónica. Le dijo que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Se lo voy a explicar de esta manera. Yo creo que la iglesia Cristo Rey, Dios la va a usar de manera poderosa. Eso lo estoy hablando, ¿cierto que sí? Que Dios los santifique, que Dios los bendiga, que Dios los llene de su presencia. Esos son deseos que Pablo está diciendo. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Pero ¿qué está hablando ahí? Y todo vuestro ser. Eso se lo está hablando a la iglesia. En pocas palabras está diciendo que Dios esté con ustedes siempre, que Dios siempre esté con ustedes, los respalde, pero todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Para el que no sabe, irreprensible es ¿para qué? Para que tú no tengas quien te reprenda. En pocas palabras, que tú no tengas colas que te pisen. En pocas palabras, que no tengas cómo te señalen, para que puedas entender. Tiene que ser irreprensible. La verdadera iglesia de Cristo tiene que ser irreprensible. La verdadera iglesia de Cristo se guarda para Dios interno y externamente. ¿Pero por qué? Le voy a explicar el por qué. Mi amado, he ido a congregaciones, he oye congregaciones, mi amado, personas usando el altar con escotes, mi amado, con minifaldas. Dígame, si una persona viene del mundo, saliendo del mundo de las mujeres, y encuentra a una mujer vestida aquí al frente así, ¿será que eso le agrada a Dios? No le agrada a Dios. Ese es un evangelio diferente, porque como Dios nada más mira el corazón, no importa cómo me veo, no, tenga esa doctrina como que, pero es que es anatema. Pastor, entonces usted le está diciendo a ellos que son malditos. No, yo estoy hablando que lo que están diciendo ellos está cargando maldición a mi vida. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser santo, y la santidad tiene que reflejarse afuera de lo que tienes por dentro. Mi amado, entonces sucede, dice, todo vuestro ser sea guardado irreprensible. Si habla de todo vuestro ser, acuérdese algo poderoso, que cuando Samuel llega a donde Isaí a buscar, a ungir a David, él no conocía a David. Pero sucede que aunque no conocía a David, ¿qué sucedió cuando él vio a Elías? A él se le van los ojos. ¿Qué le dice Dios? No mire su parecer. ¿Por qué? Porque eso lo mira ¿quién? El hombre. Entonces, si el parecer lo mira el hombre y el corazón lo mira Dios, pero la gente por medio de lo que ve en mí va a buscar a Cristo, entonces yo tengo que guardar mi vida. ¿Por qué? Porque eso lo mira el hombre. ¿Usted quién le predica? ¿Usted le predica a Dios o le predica a los hombres? Usted le predica a los hombres. Entonces tu testimonio lo tienes que guardar. Entonces tu integridad la gente la tiene que ver, y la gente diga: ese sí es de Dios, no por solo como viste, sino como vive, sino como habla, sino como te expresa. Usted tiene que ser santo en toda vuestra manera de vivir, y una persona que vive con santidad es un evangelio real, un evangelio puro, un evangelio que agrada a Dios. Oh, mi amado, esto es poderoso. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué lo dijo bien dicho? Él dijo, lo que pasa es que no mire su corazón. ¿Qué digo? No mire su parecer, porque eso lo mira el hombre.
Díganme ustedes, si yo ahora mismo hubiera venido en camisilla, como ahora mismo veo eso, con bermuda rota, con una cadena, con una cruz aquí, y que pastor, ¿usted me cree eso? Oiga, un corte aquí, lacero hasta acá abajo, y con 2 rayas aquí. ¿Usted cree que yo soy pastor? Ahora eso se ve. Mi amado, esa iglesia no le cabe a la gente. ¿Sabe por qué? Porque un evangelio diferente. Y la palabra enseña que el que no crea la verdad, el mismo Dios envía un espíritu engañoso. ¿Para qué? Para que crean a la mentira. Por eso hay tanta gente engañada. ¿Sabe por qué Cristo hablaba en parábolas? Para que el que no quería entender, no iba a entender. Pero el que quería entender, el que quería aceptar a Cristo, iba a entender la palabra. Por eso a veces no entiende la palabra. Es tiempo de intimar con Dios. Es tiempo de buscar a Dios. ¿Para qué? Para que el evangelio se te sea revelado a ti. Porque es que ya el evangelio está revelado. El evangelio es Cristo. Él murió, resucitó al tercer día, y hoy está a la diestra de Dios Padre. Oh, bendito Dios. Yo estoy esperando que Dios me revele cómo me tengo que vestir. Yo estoy esperando que Dios me revele cómo yo debo de hablar. No. La palabra te enseña todo. La palabra está revelada. Mi amado, ¿quieres un consejo? La palabra. ¿Quieres guiar tu familia? La palabra. ¿Quieres guiar a tus hijos? La palabra. ¿Quieres, mi hermano, hasta emprender negocio? La palabra. Aquí está todo. Pero no queremos esto. Otro evangelio diferente. El evangelio por revelación. ¿Cómo así? Sí. El apóstol Pablo, él mismo lo dice, que Dios le reveló el evangelio ¿a qué? Para los gentiles. Por eso estaba la disputa entre Pablo y Pedro, porque Pedro decía que el evangelio era ¿para qué? Para los judíos. Pero Pablo traía el evangelio ¿para qué? Para los gentiles. Los gentiles somos nosotros. Entonces yo quiero que usted entienda esto poderoso. Hay personas que hacen acepción de personas. Y el que hace acepción de personas, Dios lo desecha. El que hace acepción de personas, Dios lo ve como pecador. Mi amado, como no tiene plata, no lo abrazo. Ese es un evangelio diferente. Como no tiene un buen trabajo, entonces no le presto atención. Es un evangelio diferente. Como vive enfermo, yo ni siquiera lo determino. ¿Por qué? Porque él está así por esto y esto. Es un evangelio diferente. Porque Dios te llamó ¿para qué? Para que lo enseñes. Dios te llamó ¿para qué? Para que lo guíes. Dios te llamó ¿para qué? Para que lo ayudes a seguir adelante. Y te lo voy a mostrar con la palabra. Mi amado, no hagas acepción de personas. Porque Dios no hace acepción de personas. Pero yo quiero que entiendas algo. Aunque Dios no hace acepción de personas, sí hace excepción de personas. ¿Usted cómo va a decir? ¿Cómo así, pastor? Claro que sí. Dios hace excepción con aquel que le agrada. Dios hace excepción con aquel que le busca. Dios hace excepción con aquel que pide perdón. Dios hace excepción a aquel que llora ante su presencia. Dios hace excepción a aquel que se niega a este mundo perverso. Porque hacer excepción es excluir, pero hacer excepción es seleccionar. ¿Está escuchando esto? Vamos a explicárselo de esta manera. Yo necesito un pianista. ¿Por qué voy a traer a alguien que toca tambor? Yo necesito ¿qué? Un pianista. Entonces yo no estoy haciendo acepción de personas, no. Yo estoy haciendo excepción de personas. Porque yo necesito un pianista. ¿Sabe qué necesita Dios aquí? Dios necesita predicadores. Dios por eso te está llamando a ti. Por eso las pruebas. Por eso el levantamiento en tu familia. Por eso en tu casa a veces no sabes qué hacer. Dios te está llamando. Dios está haciendo una excepción contigo. Y tú dirás, ¿pero por qué yo? Porque Dios te escogió a ti. Él sabe lo que te entregó. Y por eso tienes que levantarte en pie de guerra y decir, Señor, cumpliré tu palabra. Excepción de personas. No hagamos acepción de personas. Mi amado, amémonos los unos con los otros. Oremos los unos con los otros. Al hermanito que usted ve triste, ese que no está viniendo casi a culto. Ese hermanito, mi amado, que antes venía a todos los cultos temprano, ahora llega tarde y a veces no llega. Ese ya te está apartando. Ora por él. Levántalo. Restáuralo. Vamos a la palabra. Oh, bendito Dios. Al mismo donde estábamos en Gálatas, capítulo 6. Miren lo que dice la palabra. Voy a leer para ustedes. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido
sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle ¿con qué? Con señalamiento, con espíritu de mansedumbre. Está hablando de restauración. Está hablando de levantarte. Está hablando de que yo te estoy viendo que estás mal, pero yo no tengo por qué señalarte. Yo no tengo por qué pisotearte. Yo te tengo que demostrar que tengo amor. Tú no sabes cuántas lágrimas ha botado esa persona. No sabes cuánto tiempo lleva luchando para no apartarse. Mi amado, Satanás golpeándolo por un lado, la familia por el otro, y viene a la iglesia y lo señala. Ese es un evangelio diferente. El evangelio real y genuino es aquel que ama, aquel que se está cayendo, aquel que se está perdiendo. Restáurale. Usted dirá, pero ¿por qué no lo restauro? Porque no tienes espíritu de mansedumbre. Y para que tú tengas espíritu de mansedumbre, tienes que tener el Espíritu Santo adentro. Lo tienes que tener adentro. Ay, yo soy templo del Espíritu Santo, pero no perdonas y no amas. Usted no tiene el Espíritu Santo, pero tampoco te voy a decir cuál es el que tiene. Porque usted tiene que decir, Señor, aquí estoy, Padre, úsame. Úsame, Señor. Muéstrame la vida de este hermano, pero no para hablar de él. Muéstrame para orar por esa causa, por lo que está viviendo. Yo quiero verlo predicar otra vez. Yo quiero verlo cantar otra vez. Yo lo quiero ver otra vez evangelizar. Señor, ayúdame a restaurarlo. Y Dios te dará directrices. Dios te enseñará, mi amado. Mira lo que dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hoy en día hay muchos hermanos que están viviendo eso. Pero ¿sabe por qué? Porque no han tenido mansedumbre con otros. Yo al principio le dije que todo tiene su tiempo, ¿cierto? Hay tiempo que estamos metidos con Dios. Hay tiempo, mi amado, que vivimos orando, pero hay tiempo que no queremos orar. Hay tiempo que no nos queremos congregar. Y te dirá, pero ¿por qué estoy viviendo esto, Señor? Acuérdate de cuando aquel hermanito no venía a la iglesia, tú hablabas de él. Cuando aquel hermanito estaba frío, tú hablabas de él. Hoy estás siendo tentado tú y no tienes quien te levante. Es tiempo de sembrar para que recojan el día que tú estés necesitado. Es tiempo de agradar a Dios, amando a tu hermano. Mi amado, porque la sequía viene. Hay momentos de debilidades en nuestra vida. Hay momentos que nosotros lloramos y sentimos que Dios no nos escucha. Momentos de silencio. Dios te está enseñando. Dios te está diciendo, lo que pasa es esto. Lo grande viene, pero necesitas ser humilde. Lo grande viene, pero necesitas tener amor. Lo grande viene, pero necesitas colocarte en los zapatos de aquel que no te agrada. Mi amado, nosotros no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, pero en Cristo te tiene que caer bien. En Cristo lo tienes que abrazar. En Cristo, si el hombre está sucio, abrázalo, no importa. Regálale la colonia, regálale un suéter, regálale un pantalón, restáuralo con espíritu de mansedumbre. Ese que es el evangelio genuino. Mi amado, y entonces va a ser un verdadero cristiano. Es lo que dice en el versículo 2 del capítulo 6. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevar. Tú lloras con el que llora. Tú sufres con el que sufre. Jóvenes, mi amado, ahora mismo, jóvenes quieren irse de sus casas porque ven a los cristianos, los dos papás, como perros y gatos en la casa, mi amado. Como perros y gatos tratándose mal, gritándose, mi amado. Yo le predico mucho a la familia. ¿Sabe por qué? Porque en tu familia es donde tú demuestras si eres cristiano o no. Hay gente que es cristiana en la iglesia, pero en la casa son peores que un mundano. Mi hermano, porque el mundano hace las cosas porque no tiene a Dios y no tiene conocimiento. Pero la persona que tiene a Cristo tiene que luchar contra la carne, contra los deseos, contra la peleadera, contra la discusión. Usted es diferente. Y entonces los hijos no quieren ir a culto, no se quieren congregar. Ay, ¿por qué no quiere decir? Ay, todo hijo de cristiano no quiere congregarse. ¿Cómo eres tú en la casa? Mi amado, yo le digo algo. Da de ejemplo primero a los tuyos. Porque tú primero eres pastor en tu casa y después pastor en la iglesia. Usted primero es que
evangélico en la casa y después evangélico en la calle. Usted primero le dé ejemplo a los de adentro para que entonces así también dé ejemplo a los de afuera. Ese es el evangelio real. Una cosa es que ellos no quieran, es muy diferente, pero otra cosa es que hablen de ti siendo verdad. ¿Qué dice la palabra? Bienaventurados sois si por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué está diciendo? Si por mi causa. Pero si es por tu causa, si es por tu lengua. ¿Sabe qué enseña la palabra? ¿Quieres vivir días buenos? ¿Quieres vivir días bendecidos? ¿Qué dice? Refrene su lengua. Y hay personas que son evangélicas, pero no refrenan la lengua. Ese es un evangelio diferente. Oiga, pastor, ¿cómo así? Claro que sí. Es un evangelio diferente. Vamos a Gálatas capítulo 3. Miren lo que dice. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, escuchen, claramente entre vosotros como crucificados. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis al Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué quieran entender esto? Mi amado, usted no recibe el Espíritu Santo por obra, usted lo recibe por fe. Y cuando usted lo recibe por fe es por creer. Pero vamos más profundo. Creer no es creer en Dios, es creerle a Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Porque los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero le digo algo: el que le cree a Dios le obedece. El que le cree a Dios respeta la palabra. El que le cree a Dios se valora uno con otro. El que le cree a Dios vive en santidad. Vuelvo y le digo: pastor, ¿pero qué santidad? Santidad, la palabra santidad es apartado para Dios, separado para Dios. ¿Cierto que sí? Pero a veces nosotros no nos separamos para Dios, sino que nos separamos de Dios. Nos separamos de la oración, nos separamos de la búsqueda, nos separamos del ayuno, nos separamos, mi hermano, de las cadenas de oración, nos separamos de todo eso. No, usted tiene que separarse para Dios. En pocas palabras, usted tiene que estar disponible para el servicio a Dios. Mi amado, yo no sé cuántas veces usted ha dicho que no, o si usted es de lo que para todos quiere estar, pero yo le digo algo hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nunca le diga no al servicio a Dios, a menos que no pueda. Pero si usted puede, hágalo, porque lo grande viene y viene de camino. Dele fuerte el aplauso al Señor. Déselo fuerte. Mi amado, cuando cambias el evangelio, cambias tu eternidad. Usted no sabe algo. ¿Qué dice la palabra? Jesús dijo: cualquiera que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Vamos a dejar el niéguese a sí mismo. Ya no lo queremos negar. Somos groseros. Dios me hizo así. Para algo Dios me hizo así. Antipático, soberbio, no escucha a nadie. La única palabra que es verdad es lo que Él dice. Eso no es negarse. Negarse es doblar el brazo. Negarse es humillarse. Negarse es decir: fallé. Negarse es reconocer que no somos perfectos. Hermano, el mismo Cristo se le acercó al joven rico y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús no le respondió la pregunta. Jesús le dijo: no me llames bueno, porque bueno no hay ninguno aquí en la tierra. Bueno, mi Padre que está en los cielos. Y nosotros nos queremos mejor que todos. Esa es altivez. Aquel grande Dios. Si Dios quiere me usa y si quiere no. Mi amado, la gloria siempre es de Él. Nosotros tenemos que saber que vivimos para Él. Estamos aquí por Él. Vamos a ser salvos. ¿Por qué? Porque Él así lo quiso. La palabra gracia es regalo inmerecido. Dios te entregó este regalo sin que tú lo merecieras. El mundo entero
entero merece la condenación, el mundo entero merece el infierno, pero a Él le plació salvarte, a Él le plació que estés aquí hoy y digas: Señor, no seguiré un evangelio diferente, seguiré tu palabra. Mi amado, estas prédicas nos remueven por dentro, pero son palabras que necesita una iglesia para crecer. Son palabras que necesita una iglesia para tener fundamento. ¿Sabe por qué cuando viene una división en una iglesia muchos se van con los divisores? Por falta de conocimiento. Porque Dios no es un Dios de división, Dios es un Dios de unidad. Entonces usted tiene que entender que cuando alguien quiera hacer estrago en una iglesia, usted lo tenga como ¿qué? Como maldito. ¿Por qué? Porque es que esto no es de Dios. A Dios no le gusta eso. Al contrario, vamos a hacer una reunión. No me gusta esto, no me gusta lo otro. Vamos a arreglar con los líderes, pero no se ponga a hablar con el inconverso, con el que apenas está llegando. Mi amado, hay iglesias que los mismos cristianos echan a los inconversos. ¿Sabe qué? Lo invitan a culto. Y después que lo invitan a culto, salen hablando del predicador. La verdad es que esa palabra tuvo como floja, diciéndole al invitado. Uy, la verdad es que yo no sentía a Dios diciéndole al invitado: ese invitado no viene más, está haciendo piedra de tropiezo. Oye, acá si sabes predicar mucho tú, predica tú. Pero cuando estás arriba no sabes ni qué hablar. ¿Por qué? Porque por tu soberbia quedas en vergüenza. Oiga, varón, contrólese. Bueno, está bien. Ya está bien, está bien. Le digo algo, mi hermano. Ese es lo fuerte. Ese es lo fuerte. Oh, bendito Dios. Cuando cambias el evangelio, cambias tu eternidad. Para los que no son cristianos, escuche esto. Para los que no son cristianos, hay dos eternidades. Una en un lugar de tormento y otra en un lugar de reposo. Una en la eternidad con Dios y otra en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Dónde quieres estar? Ahí es donde suenan los grillos. Usted sabe que cuando se va la luz, usted si tiene un grillo en el cuarto, ¿qué es lo que se escucha? El grillo nada más. Cuando nos hacen estas preguntas, nosotros decimos: ¿para dónde voy a ir? Si no estoy agradando a Dios, ¿para dónde voy a ir? Si no le he entregado mi vida a Cristo, ¿para dónde voy a ir? Mi amado, hay una doctrina que otro evangelio diferente. Y no que haya otro, porque evangelio es buena noticia. Y la única buena noticia es que Cristo vino al mundo a salvar al mundo. Esa es la única buena noticia que hay. Pero como ellos dicen que es otro evangelio diferente, salvo siempre salvo. Mi amado, ¿cómo así? O sea, usted hoy aceptó a Cristo y por eso haga lo que le dé la gana. Tome, amanezca con mujeres, haga lo que le dé la gana, peque, hombre con hombre, mujer con mujer. Ya yo acepté a Cristo, soy salvo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si la palabra lo enseña, mi amado. La palabra enseña en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Eso quién lo dice? Lo dice Cristo. Pero en el 15, ¿qué dice? Mas los perros estarán fuera. Los fornicarios, los adúlteros, el que ama la mentira, mi amado, estarán fuera. ¿Pero por qué dicen estarán fuera? No está hablando de los animales. No está hablando de esos perritos que ladran y te muerden. No, está hablando de aquel que volvió al vómito. Está hablando de aquel que fue cristiano una vez y se apartó. Está hablando de aquel que antes cometía pecado y volvió al pecado. Está hablando de aquel que teniendo el conocimiento se hizo necio porque se le entenebreció el conocimiento. ¿Pero por qué? Porque amó más la mentira que la verdad. Esos perros estaban fuera. Pero es que ellos habían aceptado a Cristo. Ellos hasta eran evangelistas. Ellos predicaban, fueron pastores. ¿Cuántos pastores no hay amenazados por violación? ¿Cuántos? Y prefirieron hacerse matar. ¿Por qué? Mi amado, porque ya adentro había semillas de pecado. Yo quiero que hoy cuides tu corazón. Date cuenta cómo estás caminando en Cristo. Date cuenta qué es lo que estás hablando. Date cuenta de esto. El celo no puede entrar a tu corazón. No puede entrar el celo carnal. Porque el celo es obra de la carne. ¿Usted sabía que el celo era obra de la carne? Bueno, para que lo lea. El celo es obra de la carne. Y si
si el celo es obra de la carne, nosotros no podemos tener celo. Pastor, pero es que nosotros predicamos a un Dios celoso, sí, pero celoso del pecado. Que no esté cometiendo pecado, que le adores a Él, porque tú eres ¿quién? Tú eres para alabanza de su gloria. Pero hay hermanito, mi hermano, cantando música mundana. Escucha la música mundana y... Oiga, ¿cómo así, va? Me está desviando. No, yo escucho baladas para hacer oficio, porque las baladas no tienen nada de malo. Un poquito de levadura, leudo toda la masa. Es un evangelio diferente. Ojo con lo que estás haciendo. No, pero es que antes de acostarme me gusta ver videos donde hay mujeres desnudas. Es un evangelio diferente. Usted es cristiano. Si usted dice que es cristiano y tiene esa práctica, usted de Dios no es. Porque la palabra enseña que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, si la palabra está enseñando que te tienes que guardar para Dios, tienes que guardar tu vista de lo que ves, tienes que guardar tu boca de lo que hablas, pero tienes que también guardar tu corazón de lo que guardas. Porque Proverbios 4:23, ¿qué dice? Sobre toda la cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y soy un rencoroso, es un evangelio diferente. Mi amado, ¿por qué te estoy recalcando esto? Porque Dios quiere esta iglesia más unida que siempre. Mi amado, esta iglesia va a crecer de gran manera, así como está, pero la gente dirá, esa gente sí es de Dios, ellos sí se guardan para Dios. Porque que Dios te ha llamado para que seas ¿qué? Luz en medio de las tinieblas. ¿Qué dice la palabra? Dice, si una ciudad colocada sobre un monte no se puede esconder, ¿cierto? Dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué quiere dar a entender? Que todo el mundo te tiene con la lupa. Todo el mundo te tiene viendo cómo se maneja el hermanito, cómo anda la vecina, con quién anda hablando, qué anda haciendo. Pero ¿por qué andan pendientes a nosotros? Oye, ven acá, los evangélicos lo tienen en la mira. Oye, pero es que la palabra enseña, vosotros sois la luz del mundo. Mi amado, yo le digo algo, una tiniebla, ¿para qué va a haber la tiniebla? Ve la luz, porque donde está la luz, la tiniebla retrocede, ¿cierto que sí? Entonces, como tú eres luz, la gente va a ver tu andar, la gente va a ver tu caminar. Pero a veces no entendemos esto. Pastor, ¿por qué dice esto? Sí, el celo no es de Dios. Yo le voy a decir algo. Gracias a Dios puedo darlo por ejemplo, porque ya soy pastor. Mi amado, yo tengo hermanos en la iglesia. Uno que le da lo mismo las cosas de la iglesia. Uno que le da lo mismo ayunar. Otro que le da lo mismo hacer aseo. Pero otros, mi hermano, se preocupan por la obra. Otros se preocupan por ayunar. Otros se preocupan por mi vida. Me escriben, ¿cómo hago yo para no hacer excepción de personas? Ahí yo hago excepción de personas. No excepción, porque yo no estoy excluyendo a nadie. Yo hago excepción. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito un hombro, encuentro a un hermanito ahí. Pastor, venga, yo estoy con usted. ¿Cómo yo voy a buscar a aquel que habla mal de mí para contarle mis problemas? Yo quiero que me ayude aquí. Si usted sabe que alguien habla mal de usted y usted necesita desahogarse con alguien, ¿usted va a ir a contarle su vida a ese que habla mal de usted? No, porque va a decir las cosas como no son y va a dañar a muchos. Entonces yo lo que tengo que buscar es a quién, a aquel que me presta su hombro. Eso es hacer excepción de personas. Estoy haciendo una elección con él porque sé que en él tengo apoyo. Así haremos pastores. No es que hacemos excepción de personas, sino que a veces contamos más con unos que con otros. Sea sincero. Ahí donde está, sea sincero. Hay personas que están más disponibles que otros. No piense mal de su pastor. No piensen mal de su pastora. Y los que me están escuchando no piensen mal de mí, sino que ustedes saben que a veces me dan la espalda. Entonces yo tengo que ir a dónde? A los que me están dando el frente. Mi amado, así es Dios. El que está buscando de Dios, el que está metido en ayuno, Dios lo usa a él. Y no es que Dios lo quiera más a él, sino que es que él se lo merece. Es que Dios es un Dios justo. Usted sabe que es la palabra justicia. La palabra justicia es darle a cada quien lo que se merece. Dios te va a dar lo que te mereces. No te preocupes por los llantos que has tenido. No te preocupes por las adversidades que están pasando. Dios te va a dar lo que te mereces. Sea bueno o sea malo, pero Él te lo va a dar.
Ahora no es que Él sea malo, no, sino que Él no te puede dar algo bueno donde no te lo mereces. Demasiado te está dando con la salvación. ¿Qué quiero darte a entender con esta palabra? Que entre más puedas acercarte a tus pastores, entre más puedas acercarte a ese débil en la fe, estás viviendo un evangelio genuino, un evangelio de amor, un evangelio de compasión. Cuando Cristo llama a un enfermo, Él lo desechaba. Tu fe te ha salvado. A la única persona que le dijo, no, es que no está bien darle los panes a los hijos y dárselo a los perrillos, a la mujer cananea. Pero cuando ella le dijo, hay perrillos que comen de las migajas de sus amos, ¿qué sucedió ahí? Recibió su bendición. Así como quisiste será hecho. Así te dice Dios hoy a ti. Así como tú estás haciendo, lo que estás pensando será hecho, pero tiene que ser conforme a la palabra. Jesús, estando en el Getsemaní, antes de ser crucificado, ¿qué hizo Jesús? Se llevó a ¿quién? A unos que andaban con Él. Escuche esto. Hay escogidos, hay elegidos y hay íntimos. No es que Dios hace acepción de personas. Mi hermano, ¿cuántas personas habían aquí en la tierra cuando Cristo vino? Miles, pero escogió a 12. O sea que los demás no lo querían. Él sí lo quería, pero escogió a 12. ¿Cierto que sí? Él los escogió. ¿Pero a cuántos eligió? Eligió a 11. Escuche la profundidad. Eligió a 11. Ya Judas no pertenecía a los 12. ¿Ellos a quién eligieron? Ellos eligieron a Matías. Pero Dios a quién escogió. Dios escogió a Pablo. Dios te escogió a ti. Dios está haciendo excepción contigo. No porque tú seas más que los demás, es que Él conoce tu corazón. Él sabe de lo que estás hecho. Él sabe lo que has soportado. Él sabe lo que has vivido. Por eso te dice hoy, la gloria postrera será mayor que la primera. Alábale que vive, reina por los siglos de los siglos. Oh bendito Dios. Hay personas que piensan que nosotros los escogemos. No, Dios coloca el querer como el hacer. Mi amado Pablo, un perseguidor de la iglesia, es el que le estaba dando consejos a la iglesia de Galacia. El perseguidor, mi amado, el que metía preso a los cristianos. ¿Qué sucedió cuando él iba camino a Damasco? Cuando él iba camino a Damasco, ¿iba con qué? Hoy le voy a hacer una pregunta. ¿Él era asesino porque él quería? ¿Pablo era malo? Yo quiero que me respondan aquí. ¿Pablo era malo? Pablo solamente cumplía lo que le habían enseñado. Mucha gente, Pablo era malo. No, es que él no conocía la doctrina de Cristo. Él no conocía la buena noticia. Él fue formado por Gamaliel. Su familia y toda su familia ¿era qué? Eran personas que hacían cumplir la ley. Entonces, ¿por qué tenemos que tratarlo de malo? Él lo hacía porque no conocía a Cristo. Pero sucede algo, mi amado. Aunque era perseguidor de la iglesia, en el tiempo de antes solamente se le tenía que adorar a Dios, alabar a Dios. Imagínense a alguien diciendo, a alguien que fabrica bolsos, yo soy Cristo, yo soy el enviado, el Hijo de Dios. ¿Usted le va a creer? Usted no le cree eso. En aquel tiempo pasó lo mismo. Salió un carpintero de la nada diciendo que era el Hijo de Dios. ¿Qué tenía que hacer Pablo? Tenía que cumplir la ley, tenía que perseguirlos. Eso usted tiene que entenderlo. Pero sucede algo, que aunque tú tengas un concepto, y aunque te hayan criado en la brujería, o te hayan criado en la hechicería, o te hayan criado, mi hermano, en todas las cosas del mundo, y hasta en conocimientos religiosos, no bíblicos, sino bajo concepto, cuando tú llegas a Cristo tiene que ser diferente. Usted no puede venir con los mismos de ayer. Usted no puede venir con los mismos que trajo del mundo. Usted tiene que dejar eso atrás. Pastor, ¿por qué dice eso? Sí, porque este es el evangelio real. Cuando Cristo se va dirigiendo a Damasco, dice que un destello de luz. Cuando él vio el destello de luz, cayó por tierra, dice la palabra, y se oyó una voz. Dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo que dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué le dijo Señor? En el momento que él escucha la voz, algo tuvo que acontecer en él. Porque antes no se le llamaba Señor a cualquiera, se le llamaba el Todopoderoso. Y yo le digo, ¿quién eres, Señor?
Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sabe qué dijo Pablo? ¿Qué debo hacer? Hoy tienes que decirle a Dios eso: Señor, ¿qué debo hacer? Aleluya. ¿Qué debo hacer con lo que me entregaste? ¿Qué debo hacer con el ministerio que me diste? Es tiempo de agarrar tu llamado. Si tu pastor te está diciendo: prepárate por esto y esto, prepárate. Si Dios te cogió para pastorear, es tiempo de aceptar. Si Dios te llamó como evangelista, es tiempo de cumplir tu misión. Es tiempo de obedecer, porque lo grande viene, mi amado. Y yo sé que aunque haya persecución, aunque haya problemas, lo que Dios dijo de ti se va a cumplir. ¿Y sabe qué pasa? Cuando Pablo dijo: ¿qué debo hacer? Dice que a Pablo lo entran en la ciudad llamada Damasco, y ahí entró en ayuno de 3 días. Pablo perdió la vista carnal, pero se le abrió la visión espiritual. Yo creo que aquí hay gente que se le va a cerrar la vista carnal y se le va a activar la visión espiritual. ¿Cuál es la vista carnal? El que ve los errores. ¿Cuál es la vista carnal? El que ve las fallas. ¿Cuál es la vista carnal? El que siempre está señalando, pero se te va a activar la visión. Nosotros creceremos, nosotros nos expanderemos, nosotros iremos derribando fortaleza que en Cristo. La visión es activar lo que Dios te entregó. Oh, bendito Dios. Dios le está hablando a alguien esta mañana y le está diciendo: no pienses que es tu pensamiento, yo te estoy llamando, porque lo que yo te entregué te lo estoy diciendo. Hey, ¿dónde está? Multiplícalo. Un evangelio diferente. Aquellos que dicen que yo puedo estar en la silla, no pasa nada. Dios no te llamó a eso. Dios a cada uno de nosotros nos llamó a predicar. ¿Sabe qué dijo Cristo a los discípulos? Quédese en la silla encerrado en una iglesia toda la vida. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Lo está diciendo de púlpito. Está hablando que prediquen el evangelio a toda criatura, al tendero, al que vende el pan, al que vende el dedito, al que vende la mazorca, la empanada, mi amado. Es tiempo de predicar el evangelio a toda criatura, y ahí se activará lo que Dios te dio. No es que yo estoy esperando que la iglesia me use, no. Úsate tú mismo ahí en tu casa. Predícale a tu esposo si no es convertido. Mi amado, el evangelio real es un evangelio que no le teme a las cosas del mundo, al contrario. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Oh, bendito Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16. Yo nada más le estoy hablando del apóstol Pablo, mi amado. ¿Por qué? Porque era alguien que no era cristiano y después se volvió poderoso en la mano de Dios. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mi amado, ¿qué quiero darle a entender con esto? Si la salvación es para todo aquel que cree, ¿por qué no creemos? ¿Por qué no creemos? ¿Para qué Dios te llamó? Yo quiero que alguien me levante aquí la mano. Alguien que tenga definido su ministerio. ¿Para qué Dios te llamó? Uno solo que tenga definido su ministerio. ¿Para qué Dios lo llamó? Para predicar la palabra, para ser evangelista. No puedes permitir que nadie, escuche esto, detenga lo que Dios te entregó. Usted tiene que decirle: Señor, si tú me llamaste para esto, úsame. Y te digo algo, mi amado, los cielos se abrirán a tu favor. El apóstol Pablo fue llamado a expandir el evangelio a los gentiles y él cumplió su misión. Es tiempo de cumplir tu misión. No te detengas, sigue adelante avanzando. ¿Sabe por qué le digo esto, mi amado? Porque el que se detiene está como el de los talentos. A uno le entregó 5, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 1. El del evangelio diferente dice: no pasa nada si yo no activo lo que Dios me entregó. Sí, y lo que dice: el que le entregó 5 lo multiplicó a 10, el que le entregó 2 lo multiplicó a 4, pero el que le entregó a 1, ¿qué hizo? Soberbio, altivo. ¿Qué digo? Como yo sé que tú eres hombre, que siembras, que recoges donde no sembraste y que ciegas donde no esparciste, tuve miedo y lo escondí.
Hay gente que piensa que porque el pastor no predica como tú, entonces no es de Dios. Si la pastora no predica como tú, entonces no es de Dios. No, no, no. Es que Dios a cada quien le da lo suyo. Mi amado, mi esposa es buena consejera, yo me la voy predicando. Mi amado, pero Dios la usa en consejería. Dios la usa para restaurar hogares. Dios la usa, ¿para qué? Para cerrarle portillos al diablo. A mí me usa predicando. Dios a cada uno lo usa como debe usarlo. Pero tienes que usar lo que Dios te entregó. Él lo escondió. No, yo voy a quedar aquí. Si la gente no me va a escuchar, la gente no me va a creer, la gente no esto. ¿Qué sucedió con él? Dice, al que tiene uno, quítale lo que tiene. Porque el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y dáselo al que tiene más. Mi amado, porque el que tiene más le será dado más. Yo te digo algo a ti. Si tú tienes tu ministerio pisoteado, si lo tienes escondido, es tiempo de sacarlo a la luz. Es tiempo de decirle, Señor, ha llegado mi tiempo, Padre. Ha llegado mi tiempo, Señor, yo quiero que me use, Padre. Comience a leer la palabra. Dios te dará rema, Dios te dará profundidad, Dios te dará conocimiento. El Espíritu Santo, tú buscándolo y buscándolo, Él mismo es el que te promueve. Él mismo es el que te envía y colocará a tu pastor para que te coloque en el lugar correcto. Mi amado, no te muevas por moverte. Dios te dará una señal. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Hoy soy pastor no porque yo quería. Una palabra me dieron y nunca la aceptaba, pero la palabra estaba ahí. Y la palabra estaba ahí. Cuando llegaba por primera vez, apenas tenía como 2 o 3 días predicando. En toda mi vida me decían que era pastor por todos lados. ¿Y sabe dónde profetizaban eso? Aquí en Malambo. Mi primera prédica fue aquí en Malambo. Ahí en la canchita, en el campo. Esa fue mi primera prédica. Ni siquiera leí el versículo. Lo dije con las palabras porque me sentía enredado, mi hermano. Dios me usó. Y cuando terminó de predicar, todo el mundo me decía, pastor, hoy se cumplió esa palabra. Pero ¿sabe por qué se cumplió? Porque la obedecí. Porque si yo hubiera dicho que no, estuviera en mi casa todavía normal. Pero obedecí. Es tiempo de obedecer. Es tiempo de amarte con tu hermano. Voy a devolverme este pedacito. No seamos celosos. Si usted quiere que te den privilegio y hagan excepción contigo y te elijan, ¿qué tienes que hacer tú? Estar disponible, estar ahí atento para ayudar, y entonces te van a escoger. ¿Cuántos de los que están ahí quieren que Dios los coja por el gran ministerio? Busque de Dios, busque de su presencia y no permita que vengan falsos maestros. Con esto termino, mi amado. Cuando el apóstol Pablo se fue de viaje y vio que los maestros trajeron otra palabra diferente, ¿qué hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo les dio aviso de que no se dejaran engañar. Cada uno de los que están aquí no puede dejar que engañen a su hermano. No puede. Si usted ve que alguien con otra doctrina lo está visitando, ojo con eso. Llegue donde ellos y explíquele, mira, esto es así, esto es asado. No los deje que los engañen. Porque a veces nosotros queremos que otros sean engañados para nosotros mostrar que a nosotros no nos engañan y ellos sí. No, no eres atalaya. Dios nos ha llamado a ser atalaya. Y si el atalaya ve que viene el mal, mi hermano, y el atalaya no toca trompeta, dice que la sangre de ellos correrá sobre su cabeza. Yo no sé cuántos apartados hay y Dios lo va a cobrar sobre tu cabeza. Porque es tiempo, mi amado, de tocar trompeta. Si usted ve que alguien se está desviando de la doctrina, acérquesele y hágale el llamado a la atención. Se lo digo hoy. No sé cuál la mayoría, si son de aquí, los que tienen uniforme, pero hay unos que no. Les digo esto: no atienda a un evangelio diferente. El evangelio diferente trae condenación. El evangelio real trae salvación. Ya saben, siempre busca a Dios. Todo lo que se les pide, mi amado. Esto es lo que yo traía, lo que Dios traía para ustedes.